Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Doctor Riñón presentan. Y aquí estamos como cada semana en Torre Médica platicando. Hoy un tema para mí muy importante. Julia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias a ti. Y gracias por compartir como cada semana en Torre Médica. Creo que este programa era algo que teníamos forzadamente que tocar, el aspecto pediátrico en tiempos de pandemia. Yo creo que hay muchas preguntas que están en el aire, Julia. ¿Tú qué opinas? Claro, fíjate que de todos estos grupos que hemos tocado, los pequeñitos han sido los olvidados de la pandemia, ¿no? Los ausentes en todos los protocolos, los ausentes en la escuela y dentro de todos, los más obedientes. Así es. Lalo, cuéntanos, ¿qué hay para hoy? Este día en Torre Médica, tercera temporada, nos acompaña el doctor Leobardo Alcalá platicando sobre nuestros niños y la pandemia que vivimos actualmente. También estarán el doctor Carlos Chávez, el doctor Ángel Nuño y la doctora Viviana Marriaga platicando sobre los cuidados de los niños en el momento en que regresen a clases presenciales. Quédate y disfruta de ¿Sabías qué? Torre Tips, Torre Urbana y Mesa de Conclusiones. ¡Comenzamos! Qué bueno que sigue con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades, iniciando como tal el mismo con esta sección, doctora Julia, doctor Julio, Torre Urbana. Ahora con un tema que ciertamente coincido con ustedes, lo decían al principio de este espacio, pues hay muchas preguntas que nosotros presupondríamos que se deben de hacer, pero la realidad es otra. Pues es que yo creo que el menor tiene que tener de alguna manera un protocolo de evaluación. Ellos se han demostrado que se han convertido en el portador y que muchas veces su cuadro es muy leve y esa condición no lo exenta de que sea evaluado y estudiado para determinar. Voy a ser claro, yo no he visto muchos niños formados en algunas áreas de urgencias o laboratorios para realizar pruebas ya sea de antígeno y tampoco pruebas rápidas y ocasionalmente pruebas de PCR que sé que pueden resultar muy traumáticas y creo que puede ser parte de la razón por la que no son sometidos, pero ¿qué dice la gente? ¿Le parece, doctora Julia, doctor? Si vamos a ver esto. Vamos. ¿Es probable que mi hijo enferme de COVID-19 en la escuela? Es menos probable que un niño contraiga y contagie el coronavirus que un adulto. Los expertos en salud afirman que ir a la escuela con medidas de protección ayuda a proteger a los alumnos y reduce sus posibilidades de que contraigan el virus. Si un niño sano contrae el coronavirus, tiene menos probabilidades que un adulto de presentar síntomas y de ponerse muy enfermo. Y, aunque pueda asustar a los padres, el trastorno inflamatorio llamado síndrome inflamatorio multisistémico que desarrollan algunos niños después de contraer el COVID es una afección muy poco frecuente. Al respecto, la Sociedad Tapatía opina lo siguiente. ¿Qué opinión te merece el trato que la pandemia le ha dado a los niños? No, bueno, pienso que no los tomaron mucho en cuenta, siendo que eran muy aptos para la enfermedad. Yo soy mamá y creo que no tanto del todo. Sí, como que hemos olvidado también una parte de ellos, o sea, no han sido tomados tan en cuenta. Por ambas partes sí y no, porque está bien que no vayan a la escuela porque corren peligro de contagiarse, pero también, bueno, eso no es con los niños, ¿no? Es más bien con los papás que pues se nos complica más el cuidarlos todo el día, pues porque tenemos que trabajar y hacer otras cosas y pues eso también los afecta de cierto modo porque si dejamos de trabajar ellos dejan de comer. Pues en parte sí y no, porque pues una por lo de la escuela, que pues está bien porque pues no, así podemos evitar un poco de contaminación, pero también pues en muchos lugares sí de pronto sí los discriminan, como que... ¿Tú estarías de acuerdo en que los niños regresen ya a las clases presenciales? No, yo creo que no, porque no sabemos
por ejemplo, con qué personas están ellos, si están contagiadas, si no, en qué, ¿cómo se dice? Con qué personas se rodean, vaya. Pues yo creo que el que no regresen todavía a la escuela, creo que que no estamos todavía a tiempo como para regresar a los niños a la escuela. Creo que todavía falta esperarnos otro tiempo hasta que nos den las vacunas a todos para poder otra vez como volver a regresar ellos a la escuela. Entonces, para lo de la escuela a mí sí me gustaría que volvieran, porque sí se están atrasando, sí les está afectando. Aunque eso pudiera significar un probable contagio, no para ellos, sino para los adultos mayores que viven en la casa con ellos. Sí, por una parte sí es malo, pues porque sí hay gente que vive mayor de edad en la casa y pero sí se ha estado incrementando mucho también eso de la pandemia y pues ahora sí que de pronto nos dejan pensando qué hacer, solo que pues también ellos ya se enfadaron de estar en casa y ya ocupan pues ahora sí que estar en la escuela, participando en clases, que es mucho mejor, pero también hay que saber que también hay que cuidarse de esta pandemia. Bueno, vimos lastimosamente que para bien o para mal, los niños al final de cuentas siguen siendo los más obedientes, ¿no? ¿Por qué para bien o para mal? Porque si tú le dices a tu hijo, ponte un cubrebocas, se lo pone. Aunque también, ciertamente, los adultos seguimos siendo un ejemplo para ellos. Y sobre todo en cuestiones como utilizar el cubrebocas. Y de repente sabemos, y hay que decirlo también como tal, que hay muchas personas en la sociedad, doctor Julio, que siguen pensando que esta situación que estamos viviendo es ficticia. Pues tristemente, pero para eso existen espacios como Torre Médica que tienen la obligación de hacerle ver y hacerle entender al auditorio que la responsabilidad de informar con profesionales, invitados que tienen la capacidad, la experiencia y que colaboran a diversos niveles en el ámbito privado, institucional, público, de algún modo que el paciente con este padecimiento somos todos, niños, adultos, ancianos, tiene una condición. Adulto mayor es el más vulnerable, pero el menor puede ser el responsable de eso. Por eso la importancia de saber qué está pasando con el menor. Yo creo que hay que escuchar a los expertos y no olvidar que empezamos una nueva etapa radiofónica, ¿cierto? Efectivamente, ya lo sabe, en Éxtasis Digital, los martes de 7 a 9 de la noche de manera simultánea por HK en el 960 AM y los jueves, doctor, usted ha estado con nosotros, por supuesto, Torre Urbana Radio. ¿Entramos de lleno con los expertos? ¡Vámonos! Vámonos. Torre Urbana. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica. Hoy estamos de manteles largos. Un amigo, maestro, mi padrino de generación de la facultad, el doctor Leobardo Alcalá, pediatra neonatólogo. Es correcto. Julia, creo que nos sentimos orgullosos de tener a alguien con quien de alguna manera ha dado para un servidor y para los que nos formamos en nuestra orgullosa Universidad de Guadalajara y hospitales civiles. Pero hoy hablamos sobre un tema más ligado a lo que es la práctica clínica, maestro, y obviamente hablar sobre qué está pasando con nuestros menores, qué comportamiento está teniendo el sistema de salud y los pediatras, cómo están dictando a la gente el comportamiento clínico en cuadros respiratorios. Bueno, en principio, lamentable lo que está ocurriendo porque pareciera que los niños no existieran. O sea, ellos los apartaron de todo un bloque, protegieron a los adultos mayores, a los obesos, a los hipertensos, a todo aquel ser humano que tenga predisposición o susceptibilidad a contagiarse más rápidamente de una enfermedad tan terrible como ha sido la pandemia del COVID. Y el grave problema es que la mayor parte de los niños en este país, en donde hoy trabaja mamá y papá, en donde los abuelos se convierten en papás viejos, en donde los abuelitos se convierten en la parte más susceptible de toda esta gama de pacientes, hoy, después prácticamente de un año o un poco más de un año, nos estamos dando cuenta que también los niños se están contagiando. Y el grave riesgo es que no tenemos una sola medición a nivel mundial de qué tantos adultos mayores se están contagiando por estar cuidando a los niños. Hoy hay un planteamiento de no vamos a la escuela, todo es por manera virtual,
acaban de anunciar hace días que en la Ciudad de México, bueno, el presidente de los colegios privados, de que ya iban a abrir la posibilidad de que ya fuera clases presenciales. Y yo digo que esto sería un riesgo de mayor contagio, porque ya un niño no estaría solamente con los abuelitos, que es un porcentaje importante, y el contacto que tendrían con estos niños, se hablaba de 20, 30 niños por aula. Yo creo que mientras no tengamos una medición exacta, no vale la pena el poder arriesgar a lo que más queremos en nuestra vida, que es los hijos. O sea, yo como pediatra neonatólogo, yo digo, pues a lo mejor por muchos seres humanos no matas, pero por tu hijo sí lo haces. Y hoy lo que nos habla en razón a la experiencia no vivida es que debamos de cuidar más y ser más estrictos con las posibilidades de que se empiecen a contagiar los niños. Ahorita las estadísticas no nos hablan de jóvenes de 18 y 30 años, que es el grupo, uno de los grupos de mayor riesgo, no porque sean más sensibles al contagio, sino porque los muchachos no se están cuidando, les está valiendo. Abres un día, estás en botón rojo, al día siguiente lo abres y ves antros, discotecas, todo retacado. Quienes más se están cuidando ahorita son paradójicamente los adultos mayores, y a quienes menos se están protegiendo también paradójicamente son a ese grupo vulnerable. Entonces, si hablamos de niños, yo creo que el cuidado que deben de tener los padres, no por deshacerse de los niños para mandarlos a las escuelas, deben de ser más estrictos, y las medidas en los colegios, yo si tuviera un niño menor de 10 años, no lo mandaría quizás en todo este año 2021 a la escuela. Creo que está consciente, maestro, que los menores no han sido considerados ni en temas de manejo, solo el encierro y el cautiverio. Y decía hace un momento Julia algo que yo le estoy de acuerdo con ella. Han sido obedientes en el hecho de tener que estar encerrados. Los parques, pues habitualmente los estamos encontrando vacíos de menores. Los niños están deseosos de regresar a clases, lo entiendo, pero se convierte en un peligro constante, porque el riesgo y el comportamiento que pueden tener en el menor quizás puede ser distinto, porque se dice que se comporta como un cuadro respiratorio leve en casos muy raros, moderados, y en otros más raros, severos. Ese lineamiento de que el menor regrese, yo creo que se puede convertir en una bola de nieve gigantesca, sí, que puede cambiar mucho eso. Yo creo que coincides conmigo, Julia. Claro, así es. Como comentábamos, afortunado o desafortunadamente han sido los más obedientes, porque a un niño le dices no salgas, no sale. Si le dices ponte el cubrebocas, se lo pone. Pero aparte, nosotros estamos siendo los maestros de nuestros hijos. Si no los estamos enseñando a cuidarse, los niños se van a comportar como nos comportamos nosotros. Si nosotros no nos ponemos el cubrebocas, no nos cuidamos, y los niños nos ven con un comportamiento errático, vamos a seguir con ese comportamiento errático. Comentaba, y lamentablemente lo estamos viendo, vemos que el niño se enferma y ¿qué es lo que hacen? Van y lo depositan con la abuelita, porque mamá o papá trabaja. Ahora, la mamá salió positiva a COVID, ¿qué es lo primero que hacen? Van y los aíslan a los niños con los abuelos. Entonces, doctor, los niños sí se contagian de COVID, ¿no? Porque es una afirmación, para que el público lo sepa, porque hay mucha gente que dice, pacientes mías que incluso lo dicen, los niños no se contagian, a los niños no les pega, es que los niños no lo transmiten. Doctor, ¿los niños se contagian y los niños lo transmiten? No, voy más allá, ya empezaron a detectar felinos, gatos, perros, que están contagiados de COVID. Ya lo decía muy bien el doctor Julio, el grave problema es que a los niños los aislaron, pareciera, de este mundo. Uh-huh. No se les toman pruebas, no se les toma PCR, no se les toma prueba rápida, o sea, prácticamente están de un lado. Pero claro que se están contagiando, ya hay casos de contagios en el mundo. ¿Cuántos de estos casos? Si ahorita tendrías que multiplicar de lo que tenemos en México, más de 2 millones de contagios
más de 200,000 muertes, y se habla que hay que multiplicar por 2.6, 2.7, algunos hablan hasta 3 de cada contagio, multiplicarlo, entonces estaríamos hablando de pues más de 600,000 muertes en nuestro país, y si hablamos de millones, pues estaríamos hablando casi de 8 millones de seres humanos contagiados. Es un grave riesgo, y sobre todo el que, vuelvo a lo mismo, el que papá, mamá vayan a trabajar con todo el riesgo que existe, ¿no? Te ponen el semáforo rojo, verde, amarillo, el que me pongas, y son medidas estrictas entre nosotros, pero cuando sales al transporte público, cuando sales a los supermercados, cuando sales a muchos lugares, tianguis, mercados, llevas al niño porque no tienes con quién cuidarlo, y si afortunadamente tienes quien te lo cuide, el riesgo es con el adulto mayor. Entonces es penoso el que no se esté visualizando en este momento a los seres humanos, que cierto es, en este momento no hay tanto riesgo porque la estadística no la tenemos, y no la tenemos porque no hay exámenes multitudinarios como se deberían de practicar. México abre los ojos después de prácticamente 11 meses en donde era la prohibición del cubrebocas, en donde a nivel nacional sigue todavía el tema de no lo uses, de gente que ya se contagió, tampoco es exenta a no volverse a contagiar. Esto es como la influenza, y termino comentando, la influenza cada año nos vacunan de diferentes cepas. Así va a pasar con el COVID. Va a ser una enfermedad que que llegó para quedarse, y habrá que ver sí que la cantidad de gente mayor o un volumen mayor pueda vacunarse. No quiero ser pesimista, pero el tema de las segundas dosis con AstraZeneca o Pfizer, cuando venga la de Johnson & Johnson o algunas otras vacunas, todas son de doble dosis. Y hoy el problema es que a estas personas no se les está vacunando para que queden, entre paréntesis, inmunes. Entonces, yo sí recomendaría el hecho de que fuéramos no más estricto con los niños. Bien lo decías, doctora. Los niños son tan obedientes, hacen lo que nosotros como adultos les decimos. Hoy nos están enseñando cuando vas a un restaurante y no te ven con cubrebocas, ellos mismos te lo dicen, el tema del saludo, o sea, aprenden muy rápido. El grave problema es que nosotros, independientemente de que aprendamos, a veces nos vale una y la que sigue para no cuidar al resto de la gente que nos rodea. La consecuencia está siendo muy seria. Yo creo que este tema era algo que teníamos que tocar de esta manera para saber qué se va a hacer, porque el reaperturar algunas cuestiones como son las académicas, las escuelas, pues obviamente va a ser un compartir de grupos de niños, aunque los tengas en sana distancia, va a haber áreas de recreación y áreas de uso común en donde los niños, pues obviamente, aunque tú los quieras tener con un cubrebocas, llegará el momento en el que tienen que tomar su refrigerio, en fin, muchas cosas que tienen que compartir, espacios, computadoras, lápices, cuadernos, en fin, todo lo que de alguna manera requieren para poder llevar a cabo su cuestión académica, pero no se ha protocolizado a nivel mundial. Por eso el interés de saber qué debemos hacer, qué debe hacer el sistema de salud, porque como dices, apenas estamos aperturando los ojos a 11 meses de pandemia en el estado y en el país. Obviamente sé que esto sigue siendo una incógnita, lo hemos dicho en otros programas, cada día nos deja cosas nuevas el tema de la pandemia, pero si no nos sentamos en áreas como estas para orientar a la población con el conocimiento del experto, ¿qué podemos hacer para que eso? Yo creo que el sistema de salud nacional, estatal, federal, tiene que de alguna manera reclutar información y crear estadísticas bien fundadas para saber el comportamiento respiratorio y saber si en la casa hay una condición respiratoria
o se ha dado manifestaciones, porque muchos casos de los que yo ya he mencionado y lo voy a repetir, dijeron que el niño tenía un cuadro gripal, que si el niño lo debían aislar, es que el niño nada más solía estar con la abuela, y 14 días después te dijeron que la abuela había fallecido. Sí. Entonces entiendes que ese niño sí se contagió y que ese niño sí fue el vector de la abuela y que la abuela ya falleció y el niño solo tuvo un cuadro respiratorio leve, pero ese niño no se le realizó un escrutinio clínico. Yo creo que es una parte muy valiosa y de verdad, doctor, le agradezco mucho la presencia en esta entrevista porque creo que nos deja un avistamiento, nos deja cosas que todavía tenemos que aclarar y que tenemos que esperar a ver qué pasa, porque a veces no dictamos nosotros a través del programa qué va a pasar, pero sí nos pone a pensar qué debemos hacer en nuestros hogares. Yo creo que independientemente de cuídate tú y cuida a los demás, debemos de proteger a quienes más apreciamos en esta vida, porque hoy, y lo digo yo tristemente, este año que acaba de terminar, el 2020, jamás había ido a tantos funerales como este año. No todos fallecieron de COVID, pero se han ido amigos queridos, familiares, y si algo queremos en esta vida, que es muy corta, pues yo creo que primero es ser responsables de lo que estamos haciendo. Decirle a la gente, hoy tristemente igual, el señor Gatell, que es un buen médico, pero que ahora se confundió con ser político, alguna cuestión así, y no es una crítica, pero hoy está contagiado, hoy ya está siendo hospitalizado y duró más de medio año diciendo que no te pongas cubrebocas, ¿no? Que científicamente no estaba comprobado, cuando claro que científicamente está comprobado. Y hoy no solamente la recomendación que yo puedo hacer es, no solamente es traer un cubrebocas, es traer doble cubreboca para tratar de inhibir en lo más que podamos el hecho del contagio. Tristemente, creo que la mayoría algún día en nuestras vidas vamos a tener la enfermedad. Yo espero que cuando nos llegue esa enfermedad ya haya vacunas, ya estemos la mayor parte de la población prácticamente protegida, ¿sí? Y independientemente que si alguien se contagia, pues cuiden a lo que más apreciamos en la vida, que son nuestros hijos, y cuando tiene uno la oportunidad de ser abuelo, pues a los nietos. Pero sí cuidémoslo, porque ahorita todavía no ha habido índices de mortalidad, pero ya muchachos menores de 18 años, ya hay estadísticas de fallecimientos por COVID, que no nos vaya a alcanzar en niños menores de 10 años. Y muchas gracias por la invitación y felicidades por el programa que ustedes tienen y por los consejos que cotidianamente están manejando. Felicitarlos a los dos, Julio y Julia, ¿no? Un honor y un orgullo estar con ustedes. Muchas gracias. Y continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? Los niños de todas las edades pueden enfermarse por COVID-19, pero en su mayoría los... Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Hospital Country 2000. Más de 20 años nos respaldan brindando un trato digno y profesional a nuestros pacientes. Contamos con distintas especialidades y tecnología de punta para brindar un servicio de calidad.
Los esperamos en Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Hospital Country 2000. Su salud es nuestro compromiso. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítalos en Avenida Plan de San Luis 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplante del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Cómo mantener a su hijo saludable? Come en familia, no dejes que tu hijo coma solo. No le obligues a comer. Cuida que no se alimente de comida chatarra. Dale de 1 litro a 1,5 litros de agua cada día. Incluye vitaminas A, C y D cada día. Y fomenta el deporte en su día a día. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades, con un buen amigo. Carlitos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Julio. ¿Tú? El doctor Carlos, un compañero médico, pediatra, neonatólogo. Julia, tocaya, una vez más aquí estamos como cada semana platicando con nuestros invitados. Creo que hablábamos al principio de la entrevista, hace un momento, con el doctor Leobardo Alcalá, algo que vale la pena. Los niños se han tomado en cuenta de una manera muy distinta, pero hiciste por ahí alguna pregunta fuera de cuadro sobre cuestiones neonatales, pero hablamos también de algo muy valioso. Por ahí lo recuerdas, el tema de la reintegración de los menores a actividades académicas, Julia. Así es, Carlos. Fíjate que sucede, da la cuestión, ¿no? La interrogante, yo como mamá de 2 niños, uno de 10 y una de 4, es ¿cuándo? O sea, ¿cuándo y a qué tipo de actividades podemos reintegrar nuestros hijos? ¿Vale la pena? O yo sé que en algún momento vamos a tener que correr el riesgo de llevar nuestros hijos a la escuela. Ahora, actividades físicas. Ya sabemos que, bueno, el adulto o los mayores de 18 años salen, caminan, van al parque. El niño, ¿cuándo lo podemos reintegrar? ¿A qué tipo de actividades? Sí, el tipo de actividades que pudieran reintegrarse es a lugares donde vayan a lugares donde no estén encerrados. Es decir, karate, desde luego, no, porque es un lugar donde va a estar encerrado, va a haber muchos niños, pero sí pueden regresar a actividades al aire libre, donde no haya mucho contacto físico, natación, por ejemplo, ajedrez, donde en realidad puedes guardar la sana distancia, el contacto es mínimo. Esos lugares sí pueden regresar. Y, por ejemplo, hoy en día sabemos que los niños menores de 8 años tienen menos probabilidad de contagiarse de alguna forma que los mayores de 8 años. Entonces, sí es importante valorar, por ejemplo, el regreso de secundaria y prepa, a diferencia de la primaria, que sería un poco, y kinder, que de alguna forma esos niños, por no tener todavía desarrollada la angiotensina 2, que como ustedes saben es el receptor del COVID, hace que los niños sean menos propensos a contagiarse y también a ser portadores, ¿no? Entonces, creo yo que sí vale la pena tomar en cuenta que muchos niños ya necesitan regresar a la escuela, porque hay que recordar que la escuela no solamente es un lugar de aprendizaje de matemáticas, de lectura, sino es un lugar donde los niños aprenden a socializar. Y hoy en día lo que estamos viendo, o yo lo que veo mucho en mi consultorio, son problemas de insomnio en los niños. O sea, tienen problemas para dormir, porque no están haciendo ningún tipo de actividad, están todo el día en las tablets, en el celular. Entonces, creo que sí vale la pena evaluar un regreso a clases, y ver como sociedad, desde luego, comprometernos a que si vamos a regresar a clases, tomemos las medidas para evitar que esos niños se contagien. Y bueno, ir una semana a clases y una semana en casa. ¿Por qué? Porque cuando vas a esa semana en la escuela, si te llegaras a contagiar, en esa semana que vas a estar en casa, tú puedes observar a tu hijo si puede tener algún síntoma de diarrea,
de fiebre, como alguna vez platicamos en este programa, la vez pasada, que me hiciste el favor de invitarme, sabemos que en los niños es diferente la presentación del COVID, no es igual que en los adultos, ¿no? Esa parte, fíjate, ahorita que hiciste mención, es importante yo creo que dejarles a los papás un breve cuestionario de aspectos clínicos que podrían ser manifiestos, porque el comportamiento clínico en un menor difiere del comportamiento clínico en el adulto. El niño, el menor tiene un comportamiento clínico muy de escurrimiento nasal, ¿sí? Dolor de garganta, ocasionalmente cuadros diarreicos. No hacen fiebres totalmente, algunos hacen cuadros muy leves, en la mayoría de los casos, un comportamiento más gripal. Así es. ¿Sí? Que un cuadro respiratorio franco, como un niño con un cuadro de anginas, un cuadro de infección de oído. Ese comportamiento yo creo que sí valdría la pena que de la forma responsable en la que se va a hacer una evaluación y una reintegración a una nueva normalidad como se determina, generar en esa parte del crear responsabilidad en casa, saber si alguien tiene un manifiesto y crear un comité, ¿sí?, de detección en las escuelas para poder estar monitoreando qué está pasando con los menores que se integraron ese periodo y saber si alguno ha tenido alguna manifestación primaria. Lo digo porque yo sé que es difícil, que hay escuelas privadas, que hay escuelas públicas y que el esquema son diferentes, pero la responsabilidad es de todos y esos esquemas yo creo que se pueden crear como un algoritmo clínico de evaluación para saber si existe alguien con una condición que requiere un manejo temprano de aislamiento, uno, porque obviamente el niño que no va a la escuela a la semana muchas veces se va a la casa de los abuelos, ¿sí? O se queda con una cuidadora, ¿sí? Porque las guarderías, muchas están cerradas o algunas están trabajando con un esquema muy diferente. Sí. Y esa parte, aunque el Sistema Nacional de Guarderías era parte de lo que de alguna manera ha permitido que en la igualdad de género la madre pueda reintegrarse a una actividad laboral igual que el hombre, pero son responsabilidad de los dos. En esa parte yo creo que sí valdría la pena tener una condición de escrutinio. Yo creo que parte de las recomendaciones que el programa puede generar para la gente que nos ve es que tú como pediatra, la consulta, como te digo, afortunado o desafortunadamente se ha convertido muy nutrida y más en el ámbito privado porque la gente todavía no se reintegra de manera normal a las instituciones, pero también pone en peligro ciertas condiciones. No sé qué opinión les merece a ustedes que debiéramos implementar nosotros o recomendar en nuestras escuelas de nuestros hijos para en un momento dado, cuando se vaya a dar este proceso, se lleve una vigilancia y crear un comité de alguna manera por parte de maestros y directivos para estar vigilando de los niños que regresaron a actividades y que luego se descansaron si aparece un signo clínico. Sí, yo creo que hay parte también de la honestidad de uno como padre, ¿no? Es decir, en casa hay alguien que está con síntomas o mi hijo empezó con síntomas, no llevarlo a la escuela, porque luego también pasa, no tengo dónde dejarlo, ya entraron a la escuela, pues lo llevo, ¿no? Porque se me hace más fácil. Entonces, en esa parte sí tenemos que ser muy honestos, aparte de la sociedad, ser honestos y hacer cosas que han demostrado que han funcionado en otras partes del mundo. Es decir, el niño, pues tiene que estar en su pupitre, limpiar la zona donde está, los teclados, usar el gel, usar el cubrebocas todo el tiempo, una careta, no compartir alimentos, cosas que se han demostrado y que se han hecho en otras partes del mundo y que han demostrado que la incidencia de contagios en la escuela ha sido mínimas en comparación del contagio que se puede hacer en otras partes, ¿no? No sé, ¿a ti qué te parezca, Julia, en ese contexto? Pues es un punto de controversia, es un tanto arriesgado, porque también parte del compromiso de nosotros como padres, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver que llegamos a dejar a nuestros hijos y vemos que llega la mamá dejando al niño con fiebre, con moco, y como lo comentabas, no hay dónde dejarlo, lo llevo a la escuela, pero no es solo el de no tengo dónde dejarlo, es a veces que la mamá tiene otro tipo de actividades sociales que no necesariamente es el trabajo y prefiere llevar a su hijo, y creo que tendríamos que tener un cambio de mentalidad nosotros como padres y ser responsables. Y yo creo que también incluir al niño. Yo creo que de todas las personas, más de todo esto, quien más nos va a decir la verdad
sería el niño. A mí se me ocurre que hagan como un comité en la entrada, que estén interrogando al niño, fiebre, náusea, o sea, vómito, tos, porque yo creo que quien nos dice la verdad en todo esto es el niño. Pero hay que tener cuidado, o sea, eso de no compartir el recreo, simplemente el evitar que haya ese acercamiento físico es un tanto cuanto difícil. Porque el niño aprende a expresar su sentir y obviamente eso, aunque lo veamos de manera muy fácil, muy sencilla, a lo mejor el tiempo que se le brinda al menor o de estadía en la escuela se vuelve menor en lo que viene una reintegración. Pero dices, bueno, va a ser menor el tiempo para que no haya recreo, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, es decir, no va a haber una salida al recreo, pero el niño le va a dedicar 3 horas presenciales continuas y va a ir a casa. Sé que son programas piloto de lo que puede ser y que a final de cuentas, yo lo dije antes de entrar a esta entrevista, tenemos que obedecer en que en algún momento se va a dar. Obviamente sucedió con influenza y va pasando con COVID. Será hasta que estemos mayor número de personas inmunizadas, porque decir que ya tenemos un resultado o una consecuencia de la inmunización, no. Solamente estamos siendo vacunados algunos grupos de personas y obviamente ese grupo de personas que se está inmunizando no vamos a ver cuál va a ser la respuesta. Y obviamente el fenómeno mutación, lo dijo el doctor Leobardo hace un momento, llegó para quedarse el virus. Y vamos a ver qué comportamiento tiene, porque de acuerdo al subtipo puede ser la virulencia y el comportamiento y la agresividad, la respuesta inflamatoria que esto dicta. Entonces, es contradictorio, pero nosotros somos responsables. Yo creo que estos espacios le permiten a la gente decir, a ver, ¿lo llevo o no lo llevo? Lo llevo con una condición de riesgo, escurrimiento de moco, tos, fiebre, pero es que tengo cosas que hacer. Y esa parte yo creo que no solo el papá, sino la mamá. Son decisiones conjuntas, pero hay madres solteras y obviamente hay gente que ya se ha quedado sin su cuidador principal de los hijos, tristemente. Y eso a muchas familias apenas está por venirles el cambio de estilo de vida por la pérdida que se ha dado. Yo creo que este programa va a dejar muchas aristas por entender y quizás tengamos que hacer un nuevo programa más adelante de acuerdo al comportamiento en la etapa de reintegración a espacios académicos y espacios de recreación para los menores, porque lo dijimos a un principio, aspectos pediátricos en tiempos de COVID. ¿Qué es esto? ¿Qué es que un niño se reintegre? Yo creo que son muchas cosas, Carlos. Tú como pediatra, yo creo que tienes muchas cosas que decir al respecto, ¿no? Sí, estamos aprendiendo. Hay cosas que no sabemos. Entonces, tenemos que ir haciendo cosas que a lo mejor han hecho en otras partes del mundo que no les ha salido tan bien y mejorarlas. Y bueno, y tomar en cuenta nuestra población, que es diferente la población mexicana, la de Inglaterra, a la de Francia, ¿no? Pero lo que sí está demostrado es ahorita que los niños menores de 8 años sí tienen menos riesgo de contagiar. Entonces, por esa parte creo que sí valdría la pena a lo mejor tomar el reto de si se puede o no regresar a clases. Pues vale la pena, yo creo que este espacio nos lo permite y obviamente tenemos que entender las cosas. Gracias, Carlos, por aceptar la invitación y bueno, pues eres parte de la casa de Torre Médica y gracias por tu participación y por tu aportación. Gracias. Julia. Sintonizas Torre Médica, aún tenemos más para ti. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas.
La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso: traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieres seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítanos en Avenida Plan de San Luis, 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? Los bebés menores de 1 año quizás estén a mayor riesgo de enfermarse con más gravedad por el COVID-19 que los niños mayores. Es posible que esto se deba a que su sistema inmunitario todavía es inmaduro y que sus vías respiratorias son más pequeñas. Mesa de Conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, un programa de especialidades platicando. Viviana, gracias por venir al programa. Ángel, de nueva cuenta, esta es tu casa. Ángel, un buen compañero que nos ha compartido desde inicios de la pandemia mucha información que a final de cuentas se ha convertido en oro molido, porque sé que cada estado, cada país ha tenido un comportamiento diferente. El enseñar a la población qué está pasando, pero volteamos a ver a los niños. Viviana, tú como pediatra, creo que tienes alguna cosa que dejar, y obviamente el aspecto infectológico que involucra no solo al niño, que se puede compartir en uno de los vectores más importantes en la sociedad, que quizás el comportamiento no demuestra una conducta agresiva en el menor, pero sin embargo, sí en el transportador a grupos vulnerables. Bueno, sí, realmente la pregunta es muy importante, y más ahora que se están en mesas de negociación decidiendo si se regresa por completo o no a la escuela. Creo que durante todo este año hemos vivido el aislamiento y hemos vivido como pediatras la disminución considerable de las enfermedades respiratorias contagiosas en época de invierno, donde esperábamos mucho virus sincitial respiratorio, mucha bronquiolitis, no hubo. Eso quiere decir que la gente estuvo haciendo bien las cosas en casa. Sin embargo, aquí es importante que sepan que los niños, sobre todo los menores de 8 años, al contrario de lo que nos decían hace algunos meses, ¿sí? Porque esto ha sido una enfermedad donde hemos recibido información y ha ido cambiando, hay menos capacidad de replicación viral en los niños menores de 8 meses, de 8 años. Esto se ve reflejado en, todos sabemos que las guarderías están operando. O sea, hay guarderías donde están abiertas desde el año pasado y no hemos tenido una influencia importante o un aumento de las enfermedades respiratorias que salgan como vector desde la guardería. ¿Cuál es el problema de la población mexicana? La educación parental que tenemos, ese nexo con los abuelos, que es realmente lo que viene a preocupar para hablar de una dispersión viral.
de menores de 8 años con las medidas adecuadas pudieran regresar a la escuela. Nuestro problema ahora es la población de la secundaria y la preparatoria, que se comportan como adultos, infectológicamente como adultos. Entonces, ese es ahorita lo que más nos preocupa a nosotros en el miembro, dentro del rubro infectológico, ¿qué va a pasar con esa población? Creo, de manera personal, que vale la pena intentar el regreso. Muchos países lo han hecho, incluso en Europa, países muy golpeados como España regresó. Y las cifras que estamos teniendo ahora de los reportes son menos cantidad de contagios de lo que estábamos esperando que sucediera. Entonces, sí hay población vulnerable, hay abuelos, hay niños que están al cuidado completo de estos, que cuidan a estos niños, se convierten en población vulnerable, pero decir rotundamente no al regreso, creo que en este momento estamos en algo crucial donde podríamos hacer historia, ¿sí? Ya se está vacunando, ya entra la vacunación al adulto mayor, ya a mucha gente le dio COVID en la temporada pasada, entonces la inmunidad va aumentando a nivel poblacional, ¿sí? Y creo que intentar regresar a la escuela no es una locura, siempre y cuando se lleven las medidas necesarias. Vuelvo y les digo, las guarderías ya están funcionando y no hemos tenido muchísimos más casos en cuanto a epidemiológicamente reportados como vector el niño hacia ese grupo familiar. Ahora, esta enfermedad es difícil de predecir también y de saber en dónde la adquieres, ¿no? Porque al final tú dices, fue el niño que fue a la guardería e infectó al abuelo, pero lo que no sabemos es que el abuelo va el domingo al mercado o tiene otra exposición. Entonces, vale la pena retomar el regreso. A nivel emocional, yo como pediatra tengo muchas enfermedades, tengo niños que consultan por enfermedades psicológicas, por el encierro, por la frustración de las clases en línea y la enfermedad en este momento epidemiológico va a disminuir porque está aumentando la tasa de vacunación. Entonces, decir no rotundo al regreso a clases, creo que podemos darnos una oportunidad de hacer las cosas bien, de cuidar los aforos dentro de los salones e intentar, como lo hizo Europa, donde no hubo un aumento de la tasa de dispersión respecto a la población. Ojo, los pacientes de secundaria, los niños de preparatoria y secundaria son los que más nos representan riesgo porque tienen la inmunidad de un adulto. Entonces, creo que son sobre los que tenemos que aumentar las medidas de evitar los contagios y que lleven este tipo de enfermedad a casa. Los niños empiezan a ocupar un último lugar en cuanto a la posibilidad de ser transmisores e incluso de presentar una enfermedad de manera agresiva. ¿Qué dice el sistema de salud? En el contexto poblacional, regional y a nivel federal, Ángel, ¿qué es lo que se está marcando como pauta para esta factibilidad de una reintegración progresiva, paulatina? Se hablaba de algunos esquemas que mencionaba hace un momento el doctor Carlos, en algunas escuelas se establecen una semana de inicio con una semana de descanso para ver si se hacían presentes algunas clases de síntomas en menores. Hacíamos algunas recomendaciones que hicieran de algún modo un pequeño cuestionario porque el comportamiento en el menor es diferente que en el adulto, y obviamente eso ya está descrito, ya está señalado, pero ¿qué es lo que puede de alguna manera dictar el sistema de salud y las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud a nivel estatal y a nivel federal? Bien, y vienen alineadas con la medicina basada en evidencias. Epidemiológicamente, los modelos teóricos han evolucionado conforme al conocimiento de la enfermedad, la fisiopatología, el mecanismo de transmisión, bien lo dice la doctora. Hemos tenido que recalcular
conforme hemos avanzado, estos modelos teóricos. Hemos visto y aprendido cuáles son los principales mecanismos de transmisión. Ahora sabemos que el contacto entre personas menor de 1,5 metros sin barrera de protección, como lo que es el cubrebocas, es lo que facilita más la dispersión de estas partículas. Y así hemos estado entendiendo epidemiológicamente todo este fenómeno. Algo muy interesante es, desde el punto de vista fisiopatológico, lo comentaba la doctora, la capacidad que tiene el virus de replicarse dentro de las células del sistema inmunitario de la persona, tiene mucho que ver con la competencia inmunológica de la persona, del huésped. Y específicamente en el grupo de menores de 8 años se ha estudiado que esta competencia inmunológica sirve a medida de barrera de protección también para que el niño no sea un replicador viral en la misma proporción que sí un adulto. Es por eso que se han establecido modelos epidemiológicos de mayor seguridad, específicamente en este grupo, menores de 8 años. Ojo, ¿pueden llegar a ser transmisores? La respuesta es sí pueden transmitir la enfermedad. No en la misma eficiencia que una persona adulto o que una persona adulto sintomático, por supuesto. Si estamos hablando de menores y de asintomáticos, cada vez se restringe más esta capacidad de diseminación. Pero con una estructura de medidas preventivas, como lo son el espaciamiento de la densidad poblacional de un aula, teniendo en cuenta el periodo de incubación y teniendo en cuenta una identificación oportuna de casos, eso es suficiente para poder reactivar mucho de esto que comenta la doctora, las actividades físicas, lúdicas, recreativas, por salud mental y física de los niños, tienen que ponderarse. El efecto protector de una inmunidad colectiva, ya por la seroprevalencia, ya por la vacunación, ya por el conocimiento propio que tenemos de la enfermedad, en este momento nos da ese margen para poder dar ese siguiente paso. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que los lineamientos federales, al igual que los estatales, tendrán que seguir evolucionando a la par de lo que la evidencia científica nos está diciendo. Como bien decían, en Europa es muestra de ello y seguramente en los próximos meses tendremos que ir poco a poco entendiendo que esta es una enfermedad que llegó, Julio, doctoras, ustedes me permitirán, llegó para quedarse. Es una enfermedad que, al igual que influenza, al igual que otros virus respiratorios, sobre todo de RNA, no dejará de mutar. Va a ser una enfermedad que en algún momento probablemente tenga una estacionalidad, pero es una enfermedad con la que tenemos que empezar a convivir y saber convivir con ella. Digo, los que nos hemos documentado un poco sobre el tema de pandemias, entendemos que esto de la historia de la humanidad ha existido y lo que dicta es que tenemos que aprender a manejar las situaciones de crisis. Hoy tenemos muestra de que con la evolución de la ciencia se obtuvo una vacuna de manera más temprana, a diferencia de otros padecimientos. Obviamente hemos tenido que vencer miedos, hemos tenido que ponerlos en el banquito. Sé que la psicosis no ha desaparecido, la irresponsabilidad tampoco ha desaparecido. Por ende, estamos en consecuencias y tuvimos un iniciar del año peor que otros meses en el año, que algunos caímos en la batalla, pero que nos levantamos y volteamos, porque afortunadamente no nos costó la vida, que perdimos a algunos seres queridos, que obviamente voltear y decir, no se llevó quizás a mi padre, a mi madre, a los seres amados por un servidor, pero que volteo y digo, eso no me implica el que ya me haya tenido un contagio, el que yo baje la guardia de manera responsable y que me obligue a voltear otra vez a la cámara y decir, tengo que decirle a la gente esta clase de información, porque los espacios de comunicación en el ámbito de la salud son pocos. Y hoy por hoy es mayormente la responsabilidad que tenemos de hablar y de generar gente que le dicte a la gente el comportamiento en lo que se debe de entrenar. Y me refiero a entrenar en qué debo de ver en mi niño, qué debo de cuidar en casa, por qué insistirle al niño en no compartir los alimentos, en enseñar al niño a limpiar el pupitre, en enseñarle al niño a sanitizarse obligadamente, ¿sí? Si el niño sale al baño, el antes y el después de la sanitización, como parte de una rutina. Le digo, bromeando, que por lo menos ya aprendí a lavarme las manos cuando iba a hacer del baño, del uno, decían, ¿verdad? Porque antes los hombres teníamos la mala costumbre de entrar al baño y no hacerlo.
Y digo, eso ha obligado a la gente a cambiar muchos chips. Sí. ¿Sí? Ya empezamos a lavarnos las manos. Luego, ¿qué sigue? Ahora ya me voy a bañar, ¿verdad? Entonces, esa parte yo creo que es una de las dinámicas que vamos a aprender en el día a día. Yo creo que los expertos nos estamos volviendo todos siempre y cuando queramos, ¿no? Entonces, pues a los dos les agradezco mucho la experiencia. Tocaya, como cada semana, Torre Médica buscando con responsabilidad informar y hacer ver a la gente que esto no es solamente de lo que se piensa, sino de lo que se está viviendo en el día a día. Yo creo que ambos están en un campo de batalla, cada uno desde su trinchera. Nosotros lo vivimos desde nuestra trinchera, atendiendo pacientes con esto, ya que nuestros grupos pertenecen a grupos vulnerables, pero eso no cambia, no podemos bajar la guardia. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron